Ok, entonces empieza. Ok, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuántas horas? Bueno, tienes hasta unos 5 minutos para las 9, pues. Porque se Perfecto. pone tarde en otros países, sí, pero Sí, adelante, como 45 minutos. mejor así vamos a tener la atención todos. Hasta yo no me voy a dormir hablando. Ok, gracias hermanos por esta bendición de poder compartir con ustedes una historia más. Vamos a orar una vez más. Sí. Gracias Señor por tu palabra y por todos los tesoros que ahí están para nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra es la verdad y es la vida, Señor. Te pedimos que tú nos hables y enseñes por medio de estas palabras que vamos a compartir hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ven. Esta historia, bueno, ya sabemos en qué libro está. Está el libro Evangelio de Lucas, ¿no? Y no sé si se acuerdan ustedes, tal vez, que me hagan acordar a mí, mejor dicho, qué había hecho Jesús hasta este momento, porque creo que en estos meses hemos estado viendo algunas historias de Lucas, ¿no? ¿Se acuerdan de algunos milagros tal vez o algo que Bueno, hacía? nació Jesús con pastores y ángeles, pues ya. Amén. ¿Qué más ha sucedido hasta ahora? Sanó la mujer de su espalda. Ajá. Eso es Una mujer encorvada. Ajá. Excelente. Lucas está escribiendo a su amigo. Ah, sí. ¿Cómo se llamaba el amigo? Teófilo. Y está Interesante. diciéndole que que tiene muchos testigos, o es decir, que lo que escribe es correcto. Y tiene testigos de casi todo lo que habla, pues. Wow, así es. Y nosotros también ya somos testigos de algunos eventos e historias, ¿no? Nosotros nos lleva este evangelio. Y ¿Te creo acuerdas de algún otro milagro o enseñanza de Jesús hasta este punto que haya narrado Lucas? ¿hablamos de saqueo todavía o no? Aún no creo. Me acuerdo que estaba de Mar también. Sí, Juan el Bautista, hablamos de Juan el Bautista. ¿Y cuando la pesca milagrosa? Ajá. Esto, muy bien, así es. Bueno, hasta este punto de la narración de Lucas, Jesús ya había hecho muchos milagros, ya había atraído mucha gente y también les había escogido ya a sus 12 discípulos. Y justo antes de que se dé esta historia, este suceso, él había estado en la ciudad de Cafarnaum, sí, y ahí le había curado al siervo de un centurión. De allí vino caminando y han sido aproximadamente 30 kilómetros que venía caminando para llegar a un pueblito pequeño que se llamaba Naín. Y ese pueblo no es mencionado en la Biblia en otro lado, solo en esta historia. Pero sucede que cerca a ese pueblo había otro pueblo que se llamaba Sunem, y allí en los tiempos de los profetas se había levantado de los muertos un niño por el milagro que Dios obró a través del profeta Eliseo. Este es más o menos el trasfondo histórico de esta historia y ahora comencemos la historia. Después de esto, Jesús iba al pueblo de Naín y con él iban muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando ellos se acercaban a la puerta de la ciudad, venían llevando a enterrar a un muerto, el hijo único de su madre, la cual era viuda. Y con ella estaba mucha gente del pueblo acompañándole. Y cuando Jesús, el Señor, le vio a ella, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces, después
el Señor se acercó y tocó la camilla. Y los que la llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y en ese momento, el que había sido muerto se puso a sentar y comenzó a hablar. Y Jesús le entregó a su madre. Todos los que lo vieron tuvieron gran miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado en medio de nosotros. Y otros decían que Dios ha venido a auxiliar a su pueblo. Y la fama de Jesús extendía por Judea y toda la región alrededor. Hasta ahí la historia. ¿Alguien de ustedes me podría ayudar otra vez para repetir la historia? Una parte de lo que se acuerda. Comenzando de que Jesús iba a un pueblo llamado Naín. ¿Quién se anima? Estoy dándole oportunidad a Johnny. Amén. ¿Por qué te estás riendo, Cheryl? ¿Eh? ¿Por qué te estás riendo tanto, Cheryl? Porque A ver, dale chance a Cheryl, por favor. Empezando con qué, Hannah, otra vez. Jesús iba al pueblo de Naín. Jesús iba al pueblo de Naín y le seguía a una multitud de personas. Y cerca de la puerta de la ciudad se vieron, no sé cómo se decía. ¿Cruzaron o se encontraron? Se encontraron con otro grupo de gente que llevaban un féretro y ahí era un muchacho, un joven, creo. Un joven que había muerto y era el único hijo de una viuda. Y cuando llegaron cerca de allí, Jesús tocó el féretro. No, primero dice, no llores a la viuda, ¿no? No llores. Tocó el féretro y habló al joven y le dijo que levántate, joven, levántate. Y se sentó y empezó a hablar. Y entonces la gente glorificó a Dios, diciendo que un gran profeta se había levantado y Dios ha venido a auxiliar su pueblo. Wow, muy bien, Sherry. Gracias. Muchas gracias. Una vez más. Ahí estaba todo, pero para que todos nos acordemos. Ok, ayúdenme, por favor. Jesús, después de esto, Jesús iba al pueblo de Naín y con él Muchos de sus discípulos. así es, y una gran Multitud. Y cuando ellos se acercaban a la puerta del pueblo, ¿con qué se encontraron? Con gente que traía un muerto en una cama y una mujer llorando. Así es, ¿y cómo era este muerto? ¿Qué podemos saber de él? Joven. Era el único hijo de su mamá. La mamá era viuda, Ella era viuda. Viuda, así es, la cual era viuda. ¿Y qué había alrededor de la mujer? ¿Iba solita? No, también iba gente con ella. Mucha gente de la ciudad, del pueblo, le acompañaba a ella. Así es. Y cuando Jesús le vio a la mujer, él le dijo que si solo tienes fe, yo te puedo asegurar que tu hijo vivirá. No.
Entonces, Él dijo, no No llores. llores. sí, Jesús al verle a la mujer se compadeció de ella y le dijo, no llores. Así es, gracias Andrés. Y después, ¿qué hizo Jesús? Se acercó y Tocó el féretro. tocó el féretro o la camilla, depende de la versión un poquito. ¿Y qué hicieron los que llevaban? Pararon. Se detuvieron. Se detuvieron, así es. Y después Jesús, ¿qué dijo? Dirigiéndose al joven, le dijo, levántate. Así es. Y enseguida el joven se puso a sentar y Empezó a hablar. así es. Y Jesús, ¿qué hizo con el muchacho? Ah, Se lo le, entregó a su madre. Así es, le entregó a su mamá y todos los que le vieron, ¿qué sentían? a ver si. ¿Qué tuvieron? Era un gran profeta venido a visitarnos. Antes de eso dice que tuvieron gran miedo y le glorificaban a Dios diciendo, así es como dice Andrés, siga nomás, un gran profeta, Han venido y Dios ha visitado a su pueblo. así es, así es. Muchas gracias. Y dice que también que la fama de Jesús, ¿qué sucedía con la fama de Jesús? Se extendió por todas partes. Por toda Judea y también la región alrededor. Muchas gracias. Se han acordado muy bien de la historia. Les felicito. ¿Qué piensan ustedes? Pensemos un poquito en la gente que le seguía a Jesús. Ellos venían de Capernaum y allí Jesús había obrado un milagro y ahora venían caminando 30 kilómetros y iban a entrar al pueblo. Jesús seguramente les había dicho que vamos a Naín, pero ahí a la puerta, afuera, a las afueras de la puerta de la ciudad, hubo esa visión de gente llorando, llevando al muerto. ¿Qué podrían haber sentido los seguidores de Jesús en ese momento? Bueno, 30 kilómetros es muy lejos para caminar en un día. Se cansa uno. A lo mejor estaban cansados. Seguro que sí. ¿Qué piensan los demás? Sí, a lo mejor estaba cansado. Yo pienso que algunos seguían a Jesús para ver los milagros que hacía, pero yo creo que nunca se imaginaron que iba a levantar un muerto. Seguro que no, porque no habían antecedentes. Así es, mi hermana, así es. Ya había Y ahora, resucitado, sí, Johnny. ya había resucitado a Lázaro, ¿no? Sí, no sabemos si fue después de esto o no. Eso no sabemos todavía. Puede que haya sucedido también. Pero sí, seguro que había gente que no había visto nunca. Podrían haber sentido o percibido en ese momento que quiere llegar a la ciudad, pero ahí hay una multitud llorando. Toda la gente en la ciudad prácticamente, afuera. ¿La gente que iban con Jesús o quién? La gente que iba con Jesús, los seguidores. Cuando llegaron, cuando se encontraron con los otros. Sí, cuando vieron la situación. A lo mejor cambió totalmente su actitud, porque antes estaban como a lo mejor emocionados de que iban con Jesús y quizás él iba platicando, bueno, no sabemos, y de repente ahí está una escena muy triste, muy triste. Wow, gracias, mi hermana. Ellos no sabían la situación. A lo mejor Jesús sí, bueno, yo creo sí, pero ellos no sabían, nada más vieron como un muerto, que iban a enterrar un muerto, pero no sabían la seriedad para esa mujer, ¿verdad? Así es, así es. Muy interesante lo que dice Cheryl, ¿cierto? No sabían tal vez qué tan fuerte era, pero igual el ambiente cambió. Quizás todas sus pláticas y todo, quizás ya silencio, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Gracias. Aquí vemos que sí, dice después de esas cosas que se habían dado, Jesús iba
con sus discípulos y con la gran multitud al pueblo de Naín, y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un muerto, el hijo único de su madre, la cual era viuda, y mucha gente de la ciudad le acompañaba a ella. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué impacto, qué resultado habrá tenido en la vida de esta viuda el hecho de que ella perdió a su hijo, a su único hijo? Uy, ¿Cómo le habrá afectado? Y era joven que- también, es el problema, es que era joven. Mm, Y ella era viuda. mm, No, es mal, la situación es muy mal. para una mujer lo peor que puede haber en el mundo es perder un hijo. mm. Seguro que sí. Y no les mencioné en la introducción, pero en esa época y en esa cultura, si un hombre, un esposo moría, toda la herencia se fue al hijo varón, y la madre, la esposa, se quedó sin nada, pues el hijo era el único sustento que tenía, y en caso de no tener hijos varones, la herencia se iba a otros familiares que eran varones. Oh, peor para ella, ¿no? Bastante fuerte la situación. Por eso tenían que cuidar mucho de las viudas, ¿no? Mm. Eso, como les dijo. Seguro que sí. Y dice que mucha gente de la ciudad le acompañaba a ella. ¿Qué podríamos ver de esta gente, del hecho de que le acompañaban a ella en ese momento y le ayudaban a llevar al muerto y todo eso? Posiblemente era una mujer aceptada, querida en el pueblo. Mm, Bueno, es que eso afecta a toda la sociedad, mm, porque no puede dejar que alguien muere de hambre en tu ciudad, tampoco puede. mm, Da mala fama a la ciudad entre todas las cosas y tienes que hacer otra cosa. mm, Entonces quizás están yendo también la gente preocupados porque van a tener que ayudar a esta viuda. Sus familiares le van a tomar todo, como tú dices. No tiene ninguna oportunidad, no tiene esperanza, güey. mm. ¿Y cómo sería vista esa gente que le acompañaba a la mujer? Y sí, seguramente tuvo compasión de ella, ¿no? Habrá sido algo aceptado en esa época, acompañar a una viuda que había enfrentado tanta desgracia en su vida. Yo creo que sí, yo creo que es normal que la gente vaya a ver al intentar consolar a la viuda. Ujú. Y entonces hicieron bien al acompañarle. ¿Qué piensan? Seguro que sí. Ujú. Sí, Buena sí, gente. está bien, pero en esa época las mujeres no tenían tanto valor como actualmente. Y no quiero contradecir a nadie. Siento que ellos fueron por el joven que había fallecido, más que por la madre. Ujú. Puede ser también. Eso es interesante. ¿Quién sabe? Ujú. Pero por algo le acompañaban a ella. Sí, Puede ser que a ella le habían visto bien, tal vez ella había tratado bien a los demás o había sido el joven, pero ahí estaban y pero ya estaban creo con que él. hicieron bien al acompañarle. Bueno, No sabemos si podrían haber hecho otra cosa también, o si hicieron incluso otra cosa, no sabemos, la historia no nos cuenta, pero hicieron bien al acompañarle. Siri. a lo mejor si ella hubiera sido una persona muy mala o algo, no hubiera ido tanta gente con Sí, no ella. lo hubieran acompañado. Ujú, Puede ser. cierto. Así es. Y dice que cuando Jesús le vio a ella, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y se acercó y tocó la camilla. Y los que llevaban al muerto se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate.
Hasta ahí. Jesús pudo sentir el dolor de ella. Mm. O sea, percibió el dolor que ella estaba sintiendo, por eso le dijo, no llores, y actuó. Jesús se dirigió a la mujer. Él podría haber hecho otra cosa. Seguir su camino. Mm. Mira, eso del que le dice a ella, no llores, cuando murió su único hijo y es viuda, es muy pesado eso. Es pesado diciéndole a alguien, experimentando la tristeza, el luto, y decirle, no debes de experimentar luto ahorita. Es pesado, es pesado. Sí, yo creo que sí. ¿Qué piensan los demás? Y difícil de cumplir, porque ella está con su dolor porque su hijo murió. Si Sí. alguien va y le dice no llores, pues es imposible que deje de llorar. No, se va a llorar más. O se enoja, pues. O se enoja, muy bien, muy bien. Johnny, Si no fuera Jesús, se tomaría mal. Yo creo que personas lo tomaron mal de todos modos. Obviamente Jesús supo lo que estaba haciendo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que cuando, es que si veo que están en Velorio. en una carril de carros con todos con sus luces prendidas y un carro de un vagón, ¿no? De difunto. No voy a cortarlo para decirle, deja de llorar. sí, no, así es. Sí, No hay por qué llorar. lloran. Ya, de eso no se dice, pues. Cierto. Y Jesús podría haber hecho otra cosa en lugar de dirigirse a la mujer y decirle que no llores. Llorar más con haber ella. hecho? ¿Cómo? Llorar con ella. Ujú. ¿Verdad? Preguntarle qué pasó, cómo falleció. Mm. Llorar con ella como lo harían todos excepto Jesús. Porque Sí. Jesús lo levantaría, pues. Mm. Unirse a esa procesión y a esa gente que le acompañaba a ella, tal vez. Mm. Pues si hubiera dicho no llores y después hubiera pasado tiempo antes de que lo resucitara, bueno, entonces sería muy raro. Pero como lo dijo y levanta a su hijo en ese momento, es como que tiene sentido, ¿no? No llores, como que le está tocando, le está jalando a su corazón, como compadeció de ella, sintió eso y no quería sentir eso y que no quería que ella sintiera eso, entonces mejor levanto a ese joven. Sí, pero tal vez podría haber levantado a ese joven directamente y sin dirigirse a la mujer también. ¿Qué piensan ustedes? Sí, mira, yo creo esto, ¿no? Yo creo que la razón de que le dice no llores es que ahorita está lleno de un golpe de tristeza y las emociones se le van como montaña rusa, pues. Entonces ahorita va a levantarse a su hijo. Entonces diciéndole que no llores, por lo menos le espanta, si no cambia su emoción completamente de luto a enojo, le va a espantar. Me va a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Es una sorpresa, vaya. Para que cuando se levante su hijo ya no fallece de un infarto. Entonces, yo creo que está intentando ayudar sus emociones, cambiar un poquito, estar dentro de lo que está pasando. Seguro que sí, que le tomó en cuenta a la mujer y sus emociones, su situación y vio, como dice que Jesús le vio también su dolor en medio de lo cual estaba. Y ahora dice que Jesús se acercó y tocó el féretro. ¿Cómo le habrá impactado a la gente ver que Jesús se acerca y un gran maestro viene y se acerca y toca?
Algo que no debe tocar porque estaba prohibido tocar a los muertos. Era ¿Verdad? inmundo. Ujú. Inmundo. ¿Y qué sucedía si alguien tocaba a un muerto? Quedaba contaminado. Ah, ¿verdad? Y no podría entrar a la ciudad. Así es. Algo decía Johnny. Sí, que quedaba inmundo por un día, pues. Y, pero realmente no creo que quedó inmundo porque dijo que nada más tocó el féretro o el ataúd y no tocó el cuerpo. Sí, no sabemos porque algunas versiones también hablan de la camilla, que no sabemos si estaba en ataúd. Es interesante porque normalmente llevaban en ataúd, pero en este caso depende un poquito de la traducción. Pero Sí. seguro, ¿cómo habrá sido en los ojos de la gente el hecho de que a Jesús no le importaba que este riesgo que corría de quedarse inmundo? Bueno, mira, Jesús está rompiendo lo que yo creo que es el costumbre de todos. Es un costumbre. No chocar, no hacer cosas con alguien que está en luto, con una ciudad que está en luto, con una procesión de personas que van para enterrar. Entonces, el hecho de que lo está deteniendo, habla con la mujer diciéndole, no llores, es raro, tocando la camilla es raro, pero lo que está haciendo está cambiando el estado emocional de todos Todos. en ese instante. Y creo que su propósito en eso es interesante, en mi opinión. Creo que su propósito es que quiere mostrar, yo creo, la bondad de Dios, restaurar la vida a esta viuda, porque la gente dice que glorificaban a Dios, ahorita lo va a decir. Entonces querían, yo creo que ver que si nada más se levanta el joven en medio de la procesión, eso va a causar una erupción de pánico. ¿Ok? Y ahorita, ¿qué está haciendo? Está cambiando el futuro pánico para un poquito de sorpresa a la viuda, un poquito de qué estás haciendo, de quizás enojo a los que están cargando el joven, pero está todo prestando atención a lo que va a pasar. Los está preparando para la aceptación. También. Y claro, sigue lo inconvencional. También dice que Jesús habló al muerto. Eso creo que no han hecho muchas veces. Porque dicen, joven está muerto, ¿qué va a escuchar? Pero se levantó, se sentó y comenzó a hablar. Y Jesús le entregó a su madre y las personas se llenaron de miedo y comenzaron a glorificar a Dios. Algunos decían que un profeta se ha levantado en medio nuestro y otros decían que Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Es tremendo eso, ¿no? Ver la reacción de la gente también y cómo ellos recibieron este milagro de diferentes formas. ¿Qué nos cuenta de la gente? ¿Qué podríamos aprender de la gente? Rápidamente les pregunto, ¿qué piensan ustedes del hecho de que ellos se llenaron de temor y habían tantas opiniones diferentes? ¿Cómo les habrá impactado lo que sucedió? Si yo lo hubiese visto en el momento, no lo hubiera creído, aun cuando fuera testigo del hecho. No sé, imagino que a algunos de las personas que estaban presentes les ha de haber pasado igual. Bueno, por eso hay muchas personas presentes. Hay dos grandes multitudes. Hay una multitud con Jesús, una multitud con la ciudad. El doctor que dice que está muerto, la mamá, todas las otras personas que saben que está muerto, el joven. Entonces hay un montón de testimonio aquí que para mí es muy interesante. Pero imagina si nada más se levanta el joven, en vez de hablarle al joven,
Todos En vez corren. de- sí, eso pues, porque Jesús no tenía que hablar, no tenía que decir nada. Cuando sanó a los leprosos, los sanó de lejos, ¿no? Entonces, nomás llegando a la ciudad, antes de que salgan ellos, puede levantarse el joven de los muertos. Pero es interesante, entonces, creo que Jesús está intentando llamar atención al reino de Dios y lo que está pasando dentro del reino de Dios, la compasión de Dios. Wow. Jesús siempre estaba dando lecciones. Mm. Estaba dando en ese momento una lección de amor, de empatía contra la mujer que estaba sufriendo. Mm. Sí, y que eso era más importante que si quedara sin mundo o no quedara sin mundo, más importante era intervenir en la situación de la mujer. Y sí, como dice Josefina, está mostrando a los discípulos, a la gente, bondad y amor hacia la gente. Seguro que sí. Gracias, hermanos, por sus aportes. Qué linda esta historia, ver cómo actúa Jesús y cómo hace presente el reino de Dios, como dice mi hermana Josefina. Aquí en esta historia ciertamente vimos que el ambiente cambió bastante, ambiente emocional, porque los discípulos y seguidores de Jesús venían de un triunfo, ¿no? Jesús había curado, había hecho muchos milagros, pero ahora entraron en este ambiente de muerte, de dolor, de derrota. ¿Será que hoy en día también sucede que a veces nosotros como seguidores de Jesús estamos en júbilo, en alegría y victoria y de repente sucede algo y nos quedamos en otro ambiente y otra realidad? Sí, como mi amiga que hoy es su cumpleaños y tenían que sacrificar a su perro. Dormir a su perro. Sí. Wow. Se escucha mejor. Oh. Sí, eso pues. Es un buen ejemplo, así es. No sé si hay otros ejemplos o a ustedes tal vez les ha sucedido o conocen a alguien, puede ser una situación así muy, muy de vida real o también ambiente espiritual que se cambia de mucha victoria de repente a la derrota. Yo tengo uno de Victoria, que acaba de pasar hoy, esta semana, interesante. Vamos a ir a visitar a las iglesias y las personas y nuestras familias en el mes de mayo. Entonces, hemos estado ayudando una casa, le puso en mi corazón Dios, ayudar a esta casa hogar de niños. Entonces, para Navidad pudimos animar a las iglesias de Morelos a darle unos 40, 60 pollos a las familias allá. Y luego unos 200 litros de leche. Y luego 200 kilos de uno de arroz, otro de frijol. Pues. Y le pregunté a la hermana, le pregunté, hermana, ¿qué es que usted necesita? Pues, y me dice que necesita especias como pimienta, ajo, cosas así. Y necesita jabones de limpieza, como Fabulosa, cosas así, cloro, todo tipo de jabón y limpieza. Y entonces, antier, le puse en Facebook y lo puse en español, porque lo que quiero es que las iglesias de Morelos y México vean la necesidad de ayudar a esa casa hogar, que no sea extranjero, pues. Me llama una hermana que está viviendo en los Estados Unidos, pero es de México. Y me dice que cuánto necesita. Le digo, la verdad, tengo la menor idea. Puse unas cantidades de cosas, como 20 litros de esto y 50 kilos de esto y tanto del otro. Nomás para ponerlo. Y luego me dice que mira, que le voy a mandar $1,000 para comprar lo que se necesita para esa hermana, para la casa hogar de niños. Y me llegó
muy sorprendente que dentro de 10 minutos Dios suplió todo lo que ellos necesitaban. Dios, gloria a Dios. Y más porque otro hermano mandó un dinero un poquito, y otra hermana dijo que iba a mandar algo también. Entonces, boom, dentro de nada de tiempo, le llamo a la hermana. ¿Y qué fue ayer, Cheryl, que lo hicimos o ayer? No me acuerdo. Ayer fuimos a Sam's y le soltamos en Sam's a comprar lo que necesitaba. Y la cosa es que no estaba comprando suficiente porque son como 20 niños. Entonces tenía su carrito y tenía 200 pesos de cosas dentro de ello. Y tuvimos que gastar 20,000 pesos. Entonces, le digo, usted no entiende. Agarré una canasta, un carrito y le llené con ajax y con fabuloso y con esto y con el otro y con escobas y otro. Y le mostré, le necesitamos 4 o 5 más como de esta cantidad. Y lo llevamos y cuando tuvimos 3 carros, lo empezamos a checar. Y que llega, y todavía faltaba. Y le digo, regresa, compra 6,000 pesos más de cosas. Wow, qué lindo. Bonito. Sí, Sherry. ¿Puedo comentar algo? Algo muy interesante de eso es que, bueno, recientemente esa hermana perdió su hijo y de COVID, como hace un mes quizás, y él era el que estaba muy, muy activo. Siempre cuando íbamos veíamos a ella y a veces veíamos a él. Nunca veíamos a su esposo. Bueno, yo nunca recuerdo viendo a su esposo. Y entonces, no sé, quizás por eso Dios lo hizo tan rápido, porque para animarla y también quizás para mostrar a su esposo de que no sé exactamente dónde está su esposo emocionalmente o si ayuda, apoya, no sé, pero quizás para mostrar a su esposo que es una obra que Dios Respalda. Ajá, sí. Entonces veo eso como que esa tristeza de perder su hijo, que estaba bien, y ahora pues ver que Dios le respaldó mucho. Wow. Gracias, hermanos, por compartir. Creo que en esta historia también vemos eso, que Dios no quita todo el dolor de nuestra vida, pero ahí está el Señor para socorrernos, ¿no? ¿Qué podríamos aprender de esta historia para esos momentos de derrota y de desafío espiritual también en nuestros ministerios? Porque seguro que tenemos todos esos momentos también. O no sé si alguien siempre está en victoria. Como cantamos, esa es mentira, ¿verdad? ¿Será mentira o no? ¿Qué piensan? ¿Cuál podría ser el consejo que Estamos nos da? cantando que tenemos victoria, 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 ¿no? Porque Bendecido, prosperado, en victoria vivo yo. fuera bien. ¿Será o no será? ¿Qué piensan? Lo que sucede y lo que yo he vivido es que hay momentos tristes, desgarradores, con profunda nostalgia, pero siempre Dios está ahí y nos enseña algo. Nos muestra el por qué su voluntad fue que eso pasara y salimos adelante. Dios tiene sus planes, vaya. Sí. Dios tiene sus planes. Sus planes y su voluntad. Sí. Involucra nuestra fe, creo. Sí. Tenemos que mostrar fe en frente de los problemas que hay. Y podemos tener fe, pero no la damos por asentada hasta que entendemos el por qué sucedió. O sea, por qué permitió que sucediera. Es ahí cuando agradeces la grandeza de Dios. Wow, gracias, hermanos. O que no te explica quizás. Mira, como que Jesús le dijo, no llores. ¿Qué es eso, pues? Entonces,
No se puede decir tales cosas a personas. Me acuerdo una vez cuando tuvimos una pérdida pues muy grande y hay que dejar a cada persona en su propio luto, ¿no? Pero Dios tiene sus planes y Dios tiene sus planes para detener a alguien o para mover a alguien hacia Él. Y ese era parte de su plan. Es exactamente lo que pasó. Así es. Y tarde o temprano el plan de Dios se cumple. Amén. Vamos a orar, hermanos. Esta historia está en Lucas 7, del versículo 11 en adelante. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos cuenta historias increíbles de tu poder, de tu compasión y de la capacidad que tú tienes, Señor, de ver en nuestro corazón. Tú conoces nuestras situaciones, nuestras dificultades. Tú sabes que nosotros somos polvo, somos barro, nada más, Señor. Y te pedimos que tú trabajes en nosotros y que nos ayudes a confiar en ti, en tu buena voluntad, en tus buenos propósitos y en tus planes perfectos que son mayores, más grandes a nuestros planes, Señor. Incluso en momentos de tristeza, de dolor, cuando no comprendemos el por qué, podemos confiar en ti, que tú un día secarás todas las lágrimas de nuestros ojos, Señor. Gracias porque tú nos das el privilegio también de estar portadores de tu gracia, de tu esperanza a la gente que está a nuestro alrededor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Wow, qué buena historia. Mira, le voy a pedir prestada ahorita a darle una consejería aquí, una asesoría a Hannah. ¿Ok? Le pido a todos que se queden unos 5 o 10 minutos más porque a lo mejor llegan personas tardes, porque es la primera semana del cambio. Oh, okay. Oh, llega recién. Sí. Puedes. Ahorita Hannah va a desaparecer. Wow, muy buena historia, ¿eh? Muy buena historia. Ya estás haciendo muy buenas preguntas. No estás haciendo la pregunta que estaban pensando o cosas así, más que qué podemos aprender. Muy buena historia, muy buenas acciones. Te felicito mucho. Me gustó la introducción, especialmente la parte de, ¿cómo se llama? De Eliseo, de Elías. Elías y Eliseo. Entonces, ¿tú dices que uno de esos pueblos está cerca de donde pasó con Elías? Sí. ¿Y dónde viste eso, pues? Por ahí conseguí la información. No, Bueno, no es directamente, pero por ahí. normalmente no se hace eso, pues ya sabes, pero no Claro. somos novatos en la palabra, entonces ya. Es interesante que pasó muy cerca a eso, me gustó. Sí, me llamó la atención porque después la gente decía que un profeta se ha levantado y Sí, porque se hayan acordado también de ese es muy suceso. conocido como los profetas, sí. Entonces, eso nada más es la única cosa de que yo diría, bueno, en un grupo de muchas personas no vas a decir eso, porque no está en la Biblia. Claro. Pero con nosotros no importa, yo creo que estaba bien. Y yo no, lo escuché el martes, la misma historia, no puse Eliseo y Elías en esa categoría de profeta grande de haber levantado a alguien. Eliseo levantó 2 personas. Levantó el niño y levantó cuando le pusieron encima de él los huesos. Ajá. Se levantó. Sí. ¿Tú tienes alguna pregunta, comentario sobre tu historia? Me gustó mucho. Estás tú agarrando bien la onda, la verdad. Gracias. Me gustó bastante la historia. Decía primero que, que puedo preguntar de esto porque como que son sucesos y un milagro tan grande que uno que puede comentar, pero sí habían bastantes tesoros. Había bastantes tesoros antes y después Sí, no sé, el no había milagro tiempo casi para no es todo. tan importante, sí. Ajá, pero muy hermosa la historia.
Sí, creo que hiciste muy Buena bien. la conversación también, porque creo que hace pensar y uno no sabe a qué lugar uno llega. Porque... Usaste bien la pregunta de impacto sobre la mujer. A mí me sorprende mucho la historia porque si Jesús dice no llores a alguien, bueno, debe de estar llorando. Y luego toca la camilla y se espanta. Y Así. yo digo, las razones son para que forzar un cambio en la mentalidad, porque no sé, nadie se muere de infarto cuando levanta el niño. Pues. Mira, el hermano Jorge acaba de llegar. Claro, Ok, claro. vamos a saludarle. Bien hecho, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Gracias.